noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El primer invitado al programa de hoy es Juan José Aranguren, que es presidente de Shell, una empresa que está cumpliendo 100 años en la Argentina. Bueno, Aranguren además es una figura muy importante, obviamente, en el negocio petrolero y además un referente en el mundo de los negocios en el país. Bueno, Aranguren, primera opinión sobre la nueva ley de hidrocarburos, ¿no?, que se aprobó ayer finalmente en diputados, una mayoría no muy holgada, 130 votos a 116 que se opusieron al proyecto. ¿Cuál es su visión? Bueno, una ley no es suficiente como para poder resolver o hacer decidir a los inversores respecto de contribuir a lograr el autoabastecimiento. Creo que hay otras condiciones que van a mirar a aquellos que quieran invertir en la Argentina. Sí, yo creo que nos perdimos una oportunidad de ordenar el caos regulatorio que existe en Argentina, de poder fomentar la exploración en cuencas sedimentarias que hoy no están exploradas, que son 14, hoy solamente 5 están exploradas, y por lo tanto, como dijo un senador, una ley no está escrita en la piedra, va a ser cambiada por otra ley. Eso es lo que yo creo, y habrá que esperar a que se restablezcan condiciones para poder atraer la inversión de otra manera, ¿no? Claro, el gran objetivo es que la Argentina recupere el autoabastecimiento. Este año se van a importar casi 12.000 millones de dólares en energía, y además, bueno, restándole lo que se va a exportar, queda un déficit de cerca de 7.000 millones de dólares. ¿Ayuda esta ley a revertir? Primero, antes de recuperar el autoabastecimiento, hay que interrumpir la declinación que tiene la producción de petróleo y gas en la Argentina, porque muchos de los yacimientos que hoy se están explotando ya están maduros, y por lo tanto, si uno no invierte más de lo que ha venido haciendo hasta ahora, la declinación continúa. De hecho, es que si bien YPF, que hace 2 años tomó el control del Estado Nacional y Provincial de la compañía, ha revertido la manera en que ha explorado y producido petróleo y gas en la Argentina, no ha alcanzado para revertir la tendencia, y venimos cayendo en producción desde el año 98 en petróleo en forma continua y desde el año 2004 en gas en forma continua. A mí me parece que esta ley, en esta coyuntura política que tenemos en el próximo año que queda hasta que haya un recambio presidencial, no va a agregar nada como para colaborar en revertir la tendencia. Es decir, bueno, primero deberíamos recuperar los niveles de producción para pensar en el autoabastecimiento y además cerrar esta cuenta externa, que es una de las más abultadas que tiene que pagar la Argentina. Hay algunas ayudas indirectas que estamos teniendo, aunque no es bueno decirlo, pero la recesión, la reducción de la actividad económica hace que hoy la demanda de combustibles no sea tan alta como podría haberlo sido. Y la otra también es que hoy por hoy hay una caída en los precios internacionales de los productos que estamos importando, y por lo tanto eso también va a colaborar a que la cuenta de importación, la factura de importación, no sea tan abultada como lo esperábamos. O sea que ahí va a haber una especie de respiro. No obstante ello, sigue siendo un crimen estar gastando en importar los productos que tenemos bajo nuestro propio territorio. O sea, mucho más útil sería, en lugar de gastar esos 12.000 millones de dólares, invertirlos en poder potenciar nuestros recursos para transformarlos en reservas, ¿no? Desde mediados de año a la fecha, el precio del barril en el mundo bajó más de 25%. ¿Cómo se refleja eso en el mercado local? De ninguna manera en este momento, porque así como en el tiempo, y casi tendría que decir desde el año 2003 a la fecha, los precios de los energéticos en Argentina han estado desacoplados con los precios internacionales. Al principio fue como una necesidad de generar condiciones a la salida de la crisis económica, después de que salimos de la convertibilidad. Después es como que nos fuimos endulzando, o la administración se fue endulzando, y cuando los precios internacionales siguieron en su tendencia creciente, a partir del año 2007 hay una resolución 394, cuyo creador fue el anterior secretario de Comercio Moreno, a pesar de que la firmó el ministro Peirano, que puso retenciones móviles muy similar a lo que era la 125 que el campo no aceptó, y eso generó un desacople total con los precios internacionales, y junto con esto una menor inversión en la Argentina, que trajo aparejada la caída no solamente de las reservas sino de la producción. Hoy por hoy los precios que se comercializa el petróleo crudo en la Argentina son fijos entre productor y refinador y en dólares. Por lo tanto, hoy
da la paradoja que para el crudo de la cuenca neuquina un refinador está pagando $84 el barril cuando el precio internacional hoy cerró a 81 en el Golfo de México y en dólares, cosa que si hay una devaluación que sufre nuestra moneda, eso se va a transmitir en tener que tener más pesos para poder hacer frente a la factura en dólares. Nos hemos aislado de alguna manera de los precios internacionales. Exactamente, y al mismo tiempo que eso ocurrió, la salida de ese aislamiento cada vez es más costosa. ¿Qué va a pasar con el precio de la nafta en el surtidor, digamos, para el consumidor argentino en los próximos meses? Ha venido subiendo, es uno de los bienes que más ha subido en los últimos tiempos. Sí, si bien si uno analiza, por ejemplo, el último año, la evolución que ha tenido el precio de los combustibles, naftas más gasoil principalmente, ha sido similar a la que tuvo el petróleo crudo en la Argentina, como dije antes, alimentado principalmente por la variación del tipo de cambio. Para poder contestar a tu pregunta respecto a qué va a pasar con el precio de nafta, tendría que saber, o alguien que me diga qué va a pasar con la política monetaria, qué va a pasar con el precio del dólar, porque la factura de crudo, a pesar de que se compra en Argentina, está denominada en dólares al tipo de cambio oficial. Si el tipo de cambio se queda en los valores de hoy, 8.47, 8.48, 8.50, no tendría que moverse el precio de la nafta, por lo que decía antes, precio fijo en el petróleo crudo y precio fijo del tipo de cambio. Si esas variables se mueven, obviamente va a intentar ser reflejada en el precio de venta al público. Más allá de que la recesión pone también ciertos reparos a las compañías, porque tampoco nadie quiere perder cuota de mercado. Bueno, de todas formas, acabas de hacer un aporte a una estrategia seguramente del gobierno a que el tipo de cambio no se acelere mucho en los próximos, el tipo de cambio oficial se acelere mucho en los próximos meses, porque indudablemente es un freno a la inflación. Claro, eso es un argumento también, más el que eso es cierto también, pero es un desincentivo a la exportación también, ¿no? Especialmente cuando hay ciertos rubros que se exportan y están sometidos a impuestos en la exportación. O sea, es un equilibrio delicado. A 2 años de la nacionalización de YPF, ¿cuál fue el impacto en el sector y cómo lo sintieron el resto de los actores del mercado? Bueno, primero yo creo que el resultado más importante de la nacionalización es que la compañía empezó a dirigir su flujo de fondos en lugar de pagar dividendos para poder financiar o hacer frente a lo que había sido la compra de un 25% por parte de un experto en mercados regulados, a dirigir esos fondos a la inversión, particularmente a la exploración. Por lo tanto, creo que aquello que había sido algo que no se había hecho adecuadamente durante la anterior administración, ahora se revirtió. Al mismo tiempo, al dirigir en forma más directa a la compañía, porque tenemos que decir también que antes tenía el Estado una silla en el directorio y formaba parte también de la administración de la compañía, el licenciado Barata era el representante, también conoce más acabadamente cuál es la situación del sector de refinación y comercialización y lo que lo ha llevado a aumentar el precio de los combustibles, a veces hasta y muchas veces adelantando a Shell, que antes era siempre la que tomaba el liderazgo porque compramos el 99% del crudo que necesitamos, y YPF compra el 15 al 20% del crudo que procesa en sus refinerías, para poder financiar la compañía. De hecho, hace muy poco el presidente de YPF dijo que si no aumentaran los combustibles se fundiría la compañía. O sea, a confesión de partes, relevo de pruebas de alguna manera. Por lo tanto, creo que hay una conducción que ha sido más técnica, más profesional, y eso ha redundado en un mejores resultados de la compañía. Hoy 51% en manos de los estados nacional y provincial. ¿Cómo ves la evolución de los subsidios en la energía, que han alcanzado también un volumen muy alto? Bueno, durante los últimos años se ha cometido, desde mi punto de vista, el error de subsidiar a la oferta en vez de subsidiar a la demanda. Hemos subsidiado a la oferta para todos y para todas, aún para aquellos que no lo necesitaban. Y una vez que todos reciben ese beneficio, quitarlo siempre es algo muy difícil de hacer. Yo creo que se necesita una conducción política y una decisión política para establecer qué parte de la demanda tiene que ser subsidiada con una tarifa social, con una tarifa especial, para que no afecte variables que le permitan una vida razonable, y aquellos que están dispuestos en condiciones hay que quitarlo porque ya no hay dinero como para poder hacer frente a esos subsidios. Como dije antes, hoy estamos en una coyuntura medianamente razonable, que los precios internacionales han caído, esperamos ver cuánto dura esta caída, que pueda ayudar a reducir ese costo de los subsidios que estamos de alguna manera soportando, ¿no? ¿Cómo ubicás vos el tema vaca muerta, que ya
sobre el cual habla todo el mundo de la Argentina. Es el santo grial, claro, Vaca Muerta. Hoy todo el mundo, ¿cómo? No hay político, no hay consultor, no hay periodista, claro, no hay empresario que no hable de Vaca Muerta. Vaca Muerta es todavía una gran oportunidad. Hemos sido bendecidos, como en otros tantos zonas de la vida, por la naturaleza, por Dios, y tenemos la roca formadora Vaca Muerta, que estuvo siempre ahí, y hoy hay técnicas para poder seguir extrayéndole jugo a esa roca, tanto en forma de petróleo o en gas. O sea, la geología la tenemos, la tecnología existe, el capital en el mundo está disponible, los precios están alineándose. Yo creo que para que Vaca Muerta se transforme de una potencialidad a una realidad falta algo, marco regulatorio, falta predecibilidad, faltan reglas de juego que sean estables en el tiempo y que no sean el producto de una mayoría coyuntural como esta que hemos hablado de 116 votos, porque de 130 a 116 votos, porque en este sector, como en otros órdenes de la realidad de la Argentina, se necesitan políticas de Estado, políticas que, independientemente de quién sea administración política, puedan perdurar y que a lo sumo cambien, pero muy marginalmente. Pero el objetivo tiene que ser claro, no solamente recuperar el autoabastecimiento, sino también atraer inversiones que seguramente van a contribuir para resolver otros problemas que tiene nuestra macroeconomía. ¿Vos crees que se va, entonces, por lo que me estás diciendo, que se va a reabrir el debate en torno a esta ley que acaba de sancionarse? Yo creo que... porque además no solamente puede cambiar el gobierno nacional, mayorías parlamentarias, sino también casi todos los gobiernos de las llamadas provincias petroleras. Sí, sin duda, los gobiernos provinciales. De hecho, todavía no está agotado el debate. Hay temas como el tema ambiental que no está agotado. Los impuestos, la ley dice que hay 90 días para armonizar impuestos que son de naturaleza provincial, o sea que todavía falta mucho por hacer. Yo creo que a los efectos de despertar el interés, de restaurar la confianza que necesitamos restaurar para atraer el capital inversor del mundo, todavía necesitamos hacer muchos más deberes. Para terminar, ¿cómo ves que el escenario global en materia de petróleo? Habíamos dicho que, bueno, que el precio ha bajado 25% en los últimos meses, hay una menor demanda por menor actividad económica en varios países del mundo, también una mayor oferta por la puja geopolítica que involucra a Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia. ¿Cómo ves que va a evolucionar? A nosotros nos cuesta porque en Argentina no estamos dispuestos a que rija la ley de la oferta y la demanda. Siempre hay alguno que trata de pensar que esa ley no rige. En el mundo rige y por lo tanto, si hoy por hoy hay poca demanda y una oferta abundante, de alguna manera se va a ajustar. Ojalá sea que a partir de un mayor crecimiento en Europa, en China, para restablecer el crecimiento en el mundo. También hay que tener en cuenta que nuestro sector de petróleo y gas es responsable también de impactos ambientales como es la huella de carbono, la generación de gases de efecto invernadero y que hay otras energías que están disponibles en el mundo y que a medida que la tecnología avanza su costo disminuye. Me refiero a solar, me refiero a eólica, etc. O sea, se tiene que volver a alcanzar un equilibrio. Que en la Argentina estamos desarrollando poco. Que en la Argentina, bueno, de hecho, en el año 2006 se aprobó una ley que nos obligaba a que en 10 años, o sea, para el 2016, el 8% de la generación eléctrica tenía que hacerse por renovables. Si llegamos al 1,5, 1,6, es mucho. Creo que ahí también se necesitan políticas de Estado para reacomodar nuestra matriz energética primaria. Nuestro país tiene una dependencia de hidrocarburos fósiles del 87%, 54% es gas. Tenemos que generar una política de Estado que permita acomodar un poco mejor las distintas energías que la Argentina tiene disponible, porque tenemos viento en la Patagonia, tenemos solar en el norte, en el NEA y en el NOA, y tenemos por suerte esta oportunidad que se llama Vaca Muerta y otras rocas formadoras. La explotación no convencional, y esta sí es la última pregunta, ¿con qué precio el petróleo es rentable? Hay que ver con qué costo, es decir, tienen que aparecer... Hoy por hoy la mayoría de las empresas están evaluando sus posibilidades de futuro con precios que están en el orden de 80 a 85 dólares el barril. Si se sostienen por debajo de esos valores, bueno, habrá que encontrar qué mecanismo, qué técnica, qué tecnología permite reducir los costos para hacerlo rentable. Y si no, esperará tiempos mejores, como ha sido siempre la evolución. Primero se perfora y se produce lo que es de bajo costo y después lo que es de mayor costo. Muy bien, Juan José Aranguren, gracias por estar. Gracias, Juan, buenas noches. Ahora hacemos un corte, enseguida volvemos. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Presenta Petrobras. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Sí, me cobraron 2 veces el resumen de la tarjeta. Acá el sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que eso siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Me acompaña ahora Juan Pablo Lolé, que es analista de política internacional y que además fue embajador argentino en Brasil durante 8 años. Así que una voz más que autorizada para que nos cuente y nos analice el resultado de las elecciones del domingo en Brasil y cuál es la proyección a partir de ese resultado. Bueno, efectivamente ha sido una de las elecciones más reñidas de la historia de Brasil. Ganó Dilma Rousseff por un porcentaje bastante reducido, 51.63 contra 47.37, lo cual, cuando uno hace el número grueso, son 50 millones de votos para cada uno, y la diferencia está en 3 millones de votos más o menos. Y eso hace suponer que Brasil, cuando uno ve el mapa de cómo fue la votación, está partido en 2. El norte del país de rojo, PT, y el sur de azul, PSDB. ¿Cómo se traduce esto políticamente hacia adelante? Bueno, Brasil tiene un proyecto estratégico que es su consolidación como país emergente y como país líder de la región. La pregunta que uno se hace es si esto se hace en unidad o se hace en divergencia. Yo creo que esta campaña ha sido una campaña muy dura para las dos partes, porque en el caso del que ganó, toma el discurso del que perdió. Entonces Dilma Rousseff en su primera locución habla un poco de todo lo que planteaba Aécio Neves. El candidato a vicepresidente dice, es difícil dialogar después de todo lo que ocurrió, no lo dijo Neves. Yo creo que Neves se convierte en un líder de un movimiento mayor que el partido que representa por la conjunción de poderes que se hicieron. Muchos líderes regionales del PSDB se volcaron a hacer alianzas con el PMDB, que tradicionalmente en los últimos 10 años eran aliados del gobierno del PT. Entonces hay un escenario abierto. El día de ayer el Congreso votó en contra, incluso con votos aliados al gobierno, un voto de asambleas populares, que era un proyecto del PT, se lo bochó directamente el Congreso, y amenazan con nuevas actitudes de este tipo. Yo creo que son posicionamientos, porque hay 37 ministerios para repartir. Muchos de esos ministerios van al PMDB, que son aliados, pero hay sectores del PMDB que ya están viendo el futuro y dicen, bueno, también negociemos con el PSDB, que tiene liderazgo. Consecuencia, yo creo que Brasil tiene que crecer, punto central, tiene que bajar la inflación, otro tema central, y tercero, tiene que replantearse internacionalmente algunos cambios. Y esto es lo que planteaba el PSDB
y ahora también lo plantea el PT. Claro, pues, sí, perdón. Sí, no. No, porque el 50% que votó por otra alternativa es un número muy, muy fuerte, un porcentaje muy impactante. Además, vos marcabas recién la división entre un Brasil más pobre que acompañó al PT y un Brasil más desarrollado al sur que votó a la oposición. Esto también daría la sensación que hay una cantidad de sectores populares que han mejorado muchísimo su situación en los últimos años y que hay un reconocimiento al trabajo de inclusión social que hizo el PT. Pero eso es para atrás. Claro, ¿cuál es la estrategia, la visión de futuro que ahora se plantea Dilma en un segundo turno? Y bueno, yo creo que es clave quién va a ser ministro de Economía. La discusión que hay si el ministro de Economía va a salir del gabinete del PT o va a salir del mercado o de afuera. Lula en su momento lo puso a Meireles, que era presidente del Banco de Boston. Hay quienes dicen que está por poner el presidente del Banco Bradesco, que es Trauco. Esta discusión no está saldada, se está tomando tiempo porque hay mucha presión para esto. Delfín Neto, que es una especie de gurú y ex ministro de Economía, influye en el oído de Dilma, habrá que ver un poco. Y hay un tema para mí central en esto, es que Lula se lanzó a candidato a presidente en 2018. Este punto, Boni, tiene que ver con que a partir del día que uno es presidente, a las 48 horas, ya hay un candidato que además tiene tanto arraigo y tanta popularidad, es como un condicionamiento complejo, diría yo. Habrá que ver cómo se resuelve eso, tanto para la economía como para la política. Ahora, la expectativa de que en algún momento vuelva Brasil a esta idea de progresar todos juntos, la campaña no dio esa señal. Habrá que ver cuánto es la capacidad de diálogo del gobierno y disposición de la oposición para establecer un marco de diálogo a favor de Brasil. ¿Cómo ves en esta nueva etapa, en este segundo mandato de Dilma, la relación con la Argentina? Aquí el oficialismo festejó el triunfo, al igual que el de Uruguay, porque demostraría que en la región todavía hay más apuestas por la continuidad que por el cambio. Pero del punto de vista de la relación bilateral, ¿qué pensás que puede cambiar en los próximos tiempos? Yo creo que en este año que queda de gobierno de Cristina Kirchner, lo que va a tratar de hacer es una aproximación, porque eso lo van a necesitar los dos lados. Creo que no van a haber modificaciones sustanciales. Creo que va a haber un maquillaje de la relación. No se puede relanzar una relación por 12 meses con un año de campaña electoral. Y quiero agregar otra cosa. Los países del Cono Sur que han tomado políticas como la de Brasil, la de Argentina, la de Venezuela, la de Bolivia, hay un cuestionamiento interno en todos estos países de estas políticas. Es como el corsi y ricorsi de la historia, digamos, demasiado gasto fiscal, resurgimiento de la inflación, todos estos problemas están afectando a los países en distinta medida, pero en su conjunto todos tienen el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que uno percibe? Que probablemente empiecen a repensar sus estrategias económicas, pero también sus estrategias internacionales. Y ahí el Mercosur va a ser un tema central, el sistema del Pacífico va a ser un tema central, y la nueva visión con Estados Unidos también va a ser un tema central. Porque en América Latina, estratégicamente, pensar que podemos sustituir a Europa por Rusia y a China por Estados Unidos, hoy, como es el mundo, ya parece una ingenuidad. Muy bien, Juan Pablo Ley, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. De mercado de capitales. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Sabías que se puede andar en un triciclo con ruedas cuadradas? ¿Y que la Tierra tiene forma de pelota porque existe la gravedad? ¿Te animás a calcular cuántos átomos hay en el universo? ¿Y cuántas veces se puede doblar un papel por la mitad? ¿Sabías que la matemática y la física tienen mucho para decir sobre tu vida? ¿Te gustaría descubrirlo? Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnopolis.ar.